Hola Internet y bienvenidos al Viaje en Héroe, la serie donde recapitulamos, hablamos y opinamos de las historias de nuestros personajes favoritos. Soy Julián Groba Bilbao. Y yo Ezequiel Capello Lalia. Y como prometí la última vez, hoy hablaremos un poco más de Steve Ditko antes de adentrarnos en el número en sí, porque su carrera realmente pone una nueva luz a estos dos personajes. Como mucha de su generación, él encontró su entusiasmo por las historietas, por las tiras cómicas que aparecían al final de diarios. Pero su pasión fue iniciada, acorde a él, por la introducción de Batman y el espíritu de Will Eisner. Y puso esa pasión y talento en práctica inmediatamente después de graduarse en la secundaria. Hizo servicio militar en la Alemania ocupada por los aliados en el 45, dibujando cómics para un periódico militar. Tras terminar su servicio, Ditko se enteró que Jerry Robinson, dibujante de cómics de Batman que él idolatraba, estaba enseñando en la Escuela de Artes Visuales de Nueva York. Acorde a Robinson, Ditko se pasaba 4 o 5 días a la semana y 5 horas por noche. E impresionado por el trabajo, el profesor le introdujo al editor de otros cómics, la compañía que eventualmente se volvería Marvel, Stan Lee. Aunque empezó a trabajar ilustrando historietas profesionalmente para diferentes compañías, su carrera se vio interrumpida por dos causas. Primero, estaba siendo conocido como un gran historietista de horror, y cuando el Código de Autoridad de Cómics impuso su censura, estos casi desaparecieron. La segunda, contrajo tuberculosis en el 54, y regresó a la casa de sus padres para recuperarse. Tras esto, Ditko planeó quedarse en Charlton, la editorial donde creó el Capitán Atom, pero sus oficinas habían quedado inundadas por el huracán Diane, y las operaciones no se reanudaron hasta meses después. Así que en su lugar, tomó la fuerza a un viejo conocido y se fue a Marvel. Strange Tales, Amazing Adventures, Strange Worlds, Tales of Suspense y Tales to Astonish, todas vieron los lápices de Ditko en historias cortas al final, lo que llevó a que su nombre sea considerado para crear a cierto superhéroe lanzarredes. Originalmente Stan, como muchas de las creaciones de Marvel, empezó a trabajar el personaje con Jack Kirby, pero encontró la versión que Kirby presentaba demasiado heroica. Lee quería un adolescente ordinario, que podía ser egoísta, arrogante o engreído. Para los que quieran saberlo, la versión original de Kirby era un huérfano que encontraba un anillo mágico y este le daba superpoderes. En cuanto a Ditko, aunque usualmente opacado por su trabajo en Spider-Man, cabe mencionar que logró volver un poco a sus raíces de horror y surrealismo cuando creó el Doctor Strange. Pero, volviendo a Stan, igual que cuando hablamos de los nuevos dioses, es con él que empieza el drama. Aunque no con las mismas razones que Jack Kirby, y no en un principio. Ambos estaban de acuerdo en cuanto al crédito. Ditko y Lee dijeron siempre lo mismo. Lee pensó en el nombre y la historia, Steve el traje y las redes de las muñecas. Para los que quieran saber, la idea original era un arma de telarañas que serviría como un gancho de agarre. Durante toda su carrera, muchos, incluido su profesor Robinson, hablaban de cómo Ditko era excepcionalmente bueno en trabajar junto al escritor. Pero eso empezó a cambiar cuando empezó a leer la filosofía de Ayn Rand. Blake Bell, en la biografía del artista, citó que la mirada de Ditko cambió completamente. Su moral, su visión financiera y su misión como creador de cómics. Todo cambió completamente. Empezó a querer más control creativo para poder meter estas referencias en su trabajo. De golpe, Peter Parker se volvió más agresivo, idolatraba a policías y mostraba desprecio por protestas estudiantiles, y el editor Martin Goodman empezó a preocuparse de que estas nuevas políticas entraran en choque con los lectores habituales de Spider-Man, que en su mayoría eran estudiantes de universidad. Estos choques creativos llegaron a un culmine con el personaje del Duende Verde. Aunque Ditko más adelante negará esta historia, considerando su comportamiento en esta época y lo que hará con Hawk and Dove, realmente cierra todo demasiado bien. Tal vez no me expliqué completamente bien la última vez, pero el objetivo marca que como la moral es exclusivamente personal, independientemente de todo lo que te rodea, no existen las zonas grises, solo que es correcto e incorrecto para uno. Ditko quería que el Duende Verde representara todo lo que era maligno, incorrecto y oscuro para Spider-Man, para su moral relativa, que sea todo lo que él no es. Y para reflejar eso, quería que su identidad quedara sin revelar, que no hubiera un alter ego. Stan Lee, que era mucho más fanático del melodrama, le parecía más interesante que fuera el padre de unos amigos de Peter Parker. Y el empuje en contra de sus filosofías por parte de la editorial y sus colegas, eventualmente llevaron a que este dejara Marvel. De nuevo, él niega esto, pero dado los comentarios de skits que veremos en el siguiente número, para mí cuadra demasiado bien. Y la portada de este número no parece un número 1, la verdad es que parece un número 2. Como lo cubrimos, pareciera que estamos en el número 2, pero no, el número anterior fue Showcase, para los desprevenidos. Digo esto porque uno está acostumbrado a que las series arranquen con presentarnos a los personajes en alguna pose heroica, alguna especie de pin-up, sin embargo acá tenemos algo que tiene que ver netamente con la trama. De cualquier forma, nuestros protagonistas están presentes. La portada de Ditko y Steve Adler tiene dos planos de profundidad. En el más lejano, a nuestra izquierda, Hawk está recibiendo una paliza. Los agresores son claramente los villanos de esta historia, ya podemos ver sus ropajes con motivos psicodélicos. La escena es apuntada por un foco artificial en un fondo plano. En el plano más cercano vemos a Dove, que está escondido detrás de un telón y en medio transformar.
Si nos guiamos por el diálogo, no parece querer entrar en acción. Entre esta imagen y el título volvemos a ver a nuestros dos protagonistas en unos primeros planos que van a funcionar como una especie de marca de agua de todas las portadas a futuro. Además, ambos presentan sus aves avatares pintadas de sus colores, pero sí tienen las mismas expresiones que tenían en la portada del número que cubrimos anteriormente. En cuanto al equipo creativo, la única diferencia con el número de Showcase que vimos la última vez es que tenemos un crédito para las letras de Gaspar Saladino. Si era el mismo del anterior que no quedó acreditado, o era Ditko el que hizo el trabajo integral, no tengo seguridad de decir. Con eso, el cómic empieza con un robo siendo cometido por los dropouts, literalmente los desertores escolares. En el medio del atraco están Irwin Hall y sus dos hijos. Y el título lo enmarcan las dos imágenes que presentaban a los personajes en la portada. Hank fuerza a Don a escabullirse para transformarse en sus alter egos, pero el más joven todavía se reniega, como vimos al final del primer número. Es increíble que, aunque hay cierto aspecto de recapitulación en el diálogo, por cómo hablan en constante exposición, no tenemos un flashback en sí. Te tiran de cabeza esperando que hayas leído el primer número de Showcase, que por supuesto nosotros hicimos, pero como dijo ese con la portada, no se siente como que este es el primer número de estos dos personajes. Me pregunto si originalmente iban a salir como una serie, que el número anterior iba a ser el primer capítulo, pero decidieron tirarlo a Showcase a último momento. Como mencioné la última vez, era raro que un número de Showcase terminara ya anunciando la salida del personaje que estaban introduciendo ahí. Y en otras circunstancias no lo diría, pero en estas historias, por la forma en que se diagraman las páginas, parece algo resaltable, y es que hay un Gutter que se ensancha hacia el final entre la transformación de Hawk. Es de lo poco dinámico que vamos a tener en la diagramación. Hay un momento de reticencia de parte del juez que se rehúsa a darle su billetera al criminal, y eso le permite al halcón irrumpir salvajemente sin ser notado. Esto será una constante y resaltaré un montón de momentos puntuales de esto, pero para mí el cómic tiene un problema en retratar la violencia de Hawk. Acá es donde funciona mejor que nunca, porque lo vemos tirar a los criminales contra los rehenes. Está tan sacado que literalmente se lleva puesto a los civiles que supuestamente tiene que proteger. Pero ya sea por el estilo de la época o limitaciones por el código de autoría de cómics, el dibujo realmente no reflejará la visceralidad que los personajes comentan. En el momento que pierde el factor sorpresa, los matones lo empiezan a superar por simples números. Para sus adentros, Don pide a su hermano que se retire, dado que hay un riesgo de que ambos sean descubiertos. Pero las cosas llegan a un abrupto fin cuando, pataleando y forcejeando para sacárselo encima, incidentalmente le quita la máscara al líder y una de las rehenes, Rita, lo reconoce, pero solo Don nota esta reacción de la mujer. La policía llega, Hawk sigue tratando de hacerle frente a los criminales, pero le parten algo por la cabeza. Realmente no tengo claro qué le tiraron. No vemos a ninguno de ellos tomar algo del lugar o llevar consigo algo al entrar. Si nos guiamos por el color, si bien no sabemos si esto lo coloreó Ditko o quién fue el colorista porque no está acreditado, podemos suponer que es algo metálico. Los dropouts lo maltratan hasta dejarlo tirado en el suelo, lo cual es un problema, porque como establecimos la última vez, cuando el peligro pasa, ellos se transforman, quieran o no. Esta es una de las situaciones donde se siente que hubo un tropiezo en el guión, porque Don, a pesar de no querer ser descubierto, simplemente se queda parado, cuando podría actuar sin violencia para proteger su identidad y la de su hermano. Pero no, solo reza que Hank se levante antes que la policía llegue a arrestarlos a petición de su padre. Don regaña a su hermano fuerte, incluso llegando a decir que si no fuera familia lo entregaría a la policía él mismo, y Hank en respuesta solo pide que lo deje de molestar. Afuera del lugar, el juez está siendo entrevistado y su declaración es tomada. Me gusta que ligeramente muestra un aspecto de intervención mediática entre culturas y contraculturas, porque la prensa le puso el nombre de los desertores escolares, sin que nadie sepa realmente si son o no realmente jóvenes que pertenecen a algún movimiento. Simplemente los tacharon de ello, como los medios suelen hacer. El juez Hall marca que es irresponsable marcarlos así, manteniendo el aspecto del personaje ser completamente imparcial, porque lo hace al mismo tiempo que acusa de manera más severa a Hawk por el tratamiento que le dio a los rehenes y su accionar de vigilante. Hank no ayuda a su propio caso al salir con heridas de la pelea, por lo que Irwin cree que el halcón le hizo eso a su hijo cuando lanzó a los matones contra los civiles. Vuelve a hacer la declaración de que Hawk es una amenaza por operar por fuera de la ley y la familia sigue camino de regreso a su hogar, restableciendo las personalidades del primer número en la discusión. Y en esta página hay un error. Digo error porque no parece cumplir una función narrativa, más si tenemos en cuenta que en esta época no se buscaban estas cosas, por lo menos no en esta serie. Y es que a lo largo de estos 5 cuadros el enfoque se repite bastante. Más allá de acercamientos o alejamientos de cámara, siempre estamos en el mismo lugar, de frente. Y si bien los personajes son expresivos, la verdad que mucho dinamismo no aporta. Al día siguiente, las noticias del robo y las declaraciones llegan a todos los miembros de la ciudad. Don se ríe porque, tal y como predijo, retrataron a su hermano como una paria social. Pero Hank lo toma como un motivador y empieza a entrenar, puesto que la transformación es un aumento de sus habilidades naturales.
Cuanto más fuerte sea su forma de civil, aún más fuerte será Hawk. Y acá tenemos un montaje de entrenamiento. Otra vez, es como que cada vez que aparece un montaje alguien tiene que estar golpeando una bolsa o algo de eso. Y yo sé que el villano en este dibujo parece pelirrojo, técnicamente lo es, no es un error de continuidad. Tiene un sentido. Para el mundo de DC, las declaraciones del juez son controversiales. En los tribunales, en las calles, en las aulas, hay quienes están de acuerdo con el juez, que nadie debe tomar la ley en sus manos, mientras que en otros sostienen que no hay nada malo con que una persona intente hacer su parte para ayudar a la comunidad. Y ambos hermanos tienen que soportar los dos argumentos por ser los hijos de quien hizo la declaración mayor para empezar. Don tiene que aguantar gente pidiéndole que hable con su padre para que cambie de opinión, Hank aguantar palabras de apoyo para el juez de quienes no saben que en realidad son palabras en contra suya. En sí es una discusión interesante que tener. ¿Dónde están las líneas? ¿Cuándo el superhéroe deja de ser simplemente una persona intentando hacer lo correcto? ¿Y cuándo se vuelve alguien poniéndose por encima de sus pares? En un mundo donde las leyes están para proteger a unos pocos, y la corrupción abunda entre aquellos que deberían defender a la mayoría, ¿qué hay de malo de tener un campeón a tu lado? Acá en cómics se pone en duda la moralidad de estas acciones por la motivación de Hank. Está más interesado en golpear a los culpables que proteger a los inocentes. Su enfoque está puramente en la fuerza de su alter ego, por lo tanto le da más peso a las palabras del juez. Y los dos hermanos se desquitan de sus frustraciones el uno con el otro. En ese mismo tiempo, los dropouts se están preparando para otro asalto, esta vez contra la universidad, que al parecer no abandonaron, sino que los echó. Comenzando con la muestra de arte que casualmente Don está chequeando. El líder tiene un conocimiento perfecto de las instalaciones, así que se escabullen sin mucho problema y esperan hasta que queden pocos espectadores. Solo lo suficientes como para que hagan correr su nombre, pero no causan problemas durante el acto en sí, y entran en la acción. Creo que hay algo acá que más o menos vuelve a lo establecido en el primer número, de que ninguno de estos dos chicos realmente tienen una posición, simplemente aparentan tenerla. Don está chequeando las pinturas porque sus compañeros universitarios lo hacen, pero realmente no tiene la menor idea de lo que está viendo ni parece querer aprender. Describe las pinturas como esa, parece dos microbios haciendo algo. Los dropouts se llevan la pintura y salen por la ventana. Nuestro protagonista manteniéndose firme en su postura de no transformarse y ser como Hank durante todo el proceso. En cuanto a este conflicto, que es el principal del número, es un cómic de superhéroes, así que de cierta manera sabemos de entrada que Don está equivocado. El cómic se llama Hawk and Dove. En algún momento, Dove tiene que aparecer. No está fuera del personaje en sí el rehusarse a hacer esto, pero se siente que estamos retrasando lo inevitable. Como los criminales claramente tenían conocimiento interno del edificio, la investigación empieza a sospechar de la facultad. Y como Don es de secundaria, están más abiertos a hablar con él, y durante este intercambio consiguen la información sobre la chica que reconoció al ladrón al principio del número, Rita Watkins. Pero una vez más, no decide intervenir o investigar, retirándose a su casa, incluso rehusándose a darle la información a Hank cuando este pregunta. ¿Es bueno que esta serie terminara siendo tan corta? Porque realmente necesitamos una escena de estos dos compartiendo alguna semblanza de cariño, algo que nos haga apelar a ellos y que creamos que las cosas les salgan bien. Porque, fuera del conflicto interno de Don, como estamos acá parados, no queremos ver a los dos héroes participar juntos y se la van a pasar todo el tiempo discutiendo e insultándose. Piénsenlo, si están atrapados en una habitación con dos personas que no se soportan entre ellas, ¿cuánto tiempo pueden aguantar hasta que tengan que gritarles o salir? A pesar de eso, nos dejan imágenes un poco bizarras, como cuando Don se aleja corriendo porque no quiere saber nada con su hermano y nos tomamos el tiempo de ver a Hank estirando un poquito las piernas. Los días pasan, la tensión sigue en aumento y los criminales atacan una y otra vez, con Hank encontrándose incapaz de volver a estar en el mismo lugar que ellos. En su búsqueda de los culpables, criminales menores son atrapados, por lo que el público empieza a ponerse más del lado del halcón. El crimen está bajando. Y el cómic señala que aunque todavía hay gente que está de acuerdo con la posición del juez, guardan silencio, por lo tanto lo único que hacen es darle más fuerza a la oposición. El famoso el que callo otorga no es pasado por alto. A pesar de los tropiezos que estaba discutiendo, y las razones de ellos tal vez sean mencionadas en el siguiente número, el cómic está prestando atención a los detalles de estas cosas. Simplemente que a veces no es lo mejor retratándolo. Una tarde, Hawk finalmente se topó con la pista de unos disfraces parecidos a los que usan los criminales escondidos en un granero. Así que una noche va a vigilarlo hasta que se aparezcan. Don se queda en su habitación dando vueltas, preguntándose si debería ayudarlo en la fiesta, temiendo que vuelvan a ganarle y esta vez lo maten. Recordando a la chica, maldiciendo a su hermano por forzarlo en esta posición, y aunque dice que no le importa lo que pase, que se lo merece, que se lo buscó, salta por la ventana. No puede dejar que le pase algo a su hermano. Y si bien esta no va a ser la página destacada del número, podría serlo porque es bastante diferente al resto. Más que nada porque, a excepción del primer cuadro, los demás no están separados por Gutter, sino son ilustraciones en montaje.
solo que está hecho muy ordenadamente. Ayuda muchísimo el color y el diálogo. El diálogo porque nos permite separar entre las tiras y el color porque nos permite separar entre las figuras. Especialmente teniendo en cuenta que la única persona que aparece en todas estas ilustraciones, porque es la idea, es Don. Y si hubiéramos tenido una escena de ellos haciendo algo más que discutir e insultarse, tal vez cargaría un poco más de peso. Primero, para por el dormitorio de Rita en la universidad y consigue la información que buscaba. El nombre real del líder de los dropouts es Alan, a quien la universidad descubrió haciendo trampa en un examen, por lo que lo echaron. Y también obtiene la dirección de Granero, donde solía pasar tiempo junto con Rita. Cuando se acerca al lugar, exclama su nombre y se transforma, confirmando al adolescente que su hermano está en peligro. Preocupado y culpándose, atraviesa los arbustos secos y corre a gran velocidad hasta llegar al granero, donde Hawk todavía está vivo, pero no está ganando la pelea. Los dropouts lo sostienen, le van a quitar la máscara y no pueden. Algo bastante creepy cuando uno se lo pone a pensar. Lo describen como parte de su piel, no pueden ni agarrarla. No es un traje. Esos son sus ojos, esa es su piel. Cuando uno se pone a pensar en los efectos anatómicos y lo pone en un contexto menos caricaturesco y más realista, hay algo inquietante en su funcionalidad. Y yo no puedo evitar pasar estas escenas sin preguntarme cómo hace Hawk para no esquivar una piña ni siquiera accidentalmente. Siendo justos para Hawk, no es que sea una pelea unilateral. Él logra mantener su lugar, lanzar golpes y defenderse, pero sigue sin ser una pelea que pueda ganar hasta que su hermano entra en acción. A lo que no le muestran ni la más mínima forma de aprecio ni agradecimiento. Y no la van a mostrar, haciendo que, de nuevo, toda la escena de preocupación y afecto fraternal quede extremadamente vacía. Aunque bajo el traje de Dove, Don se sigue rehusando a pelear. Pero empieza a emplear maniobras evasivas, usar el ambiente para bloquear, emplear la propia fuerza de sus oponentes en su contra, y Ditko lo retrata todo con mucha incomodidad y torpeza. Esto sirve perfecto para retratar que Hank es muy bueno recibiendo golpes y el otro es muy bueno esquivándolos. Lo habíamos mencionado un poquito al principio del primer número. Y es una elección del artista. Sabemos que el hombre puede dibujar personajes acrobáticos, el tipo creó a Spider-Man. Hank se burla del estilo de combate de su hermano y sostiene que no lo necesita, que puede hacerlo solo, que se vaya, pero Don sostiene su lugar y se deshace de varios criminales al hacer que se golpeen entre sí para luego atarlos. Cuando el último cae, se dan cuenta de que no son estudiantes. Pero no nos dicen lo que realmente son, te interrumpen cuando van a aclararlo, dejando todo medio sin resolución. Introdujeron la idea de que acusarlos de ser jóvenes que dejaron la universidad sin evidencia era irresponsable. Pero Rita dijo que al líder lo habían expulsado por hacer trampa en una prueba. Pero ahora resulta que no son estudiantes. Así que, si no era un estudiante, ¿cómo hizo trampa en una prueba? ¿Era un profesor? Y con esto también nos damos cuenta que la fachada era bastante completa, porque el no error de continuidad era que usaba una peluca y una barba falsa. La policía llega al lugar, al parecer Rita llamó una vez que Don se fue de su dormitorio, así que los héroes se retiran, volviendo a sus figuras civiles y volviendo a discutir. Hank sigue diciendo que no necesitaba ayuda, acusando a su hermano de hipócrita porque dijo que no sería Dove de nuevo, pero Don dice que su tarea como superhéroe no va a ser ayudar a Hank a atrapar criminales, sino proteger a los criminales de Hank, que hasta ellos se merecen algo mejor del trato que les da su hermano. Esto parece ser parte del desarrollo de Don y lo que todo el número se está dirigiendo. Te das cuenta que hay personas que pueden haberse descarriado por situaciones externas a ellos, que merecen una segunda oportunidad y él puede dárselas. Incluso pudiendo empezar a sostener una postura en contra de su padre, un pensamiento y contraargumento propio en lugar de lo que viene haciendo todos estos dos números, repetir eslogans de paz y compromiso sobre todo. En este caso que las personas no son robots, no solo siguen una preconfiguración, pueden tener principios y no estar a la altura de ellos y no por eso merecen ser vapuleados y castigados. Es un pedazo de texto interesante para los 60, pero es encontrado en una posición con Hank, con el típico eligieron ser criminales así que pagarán por ello, sin mucho desarrollo argumentativo de su parte. Por otro lado, esto podría dar paso a una nueva postura y dualidad interesante entre los dos héroes, un castigador y un redentor, si la sostuvieran. Continúan discutiendo e insultándose hasta el último minuto de la noche, cuando su padre los regaña un poco por el escándalo que estaban haciendo. Y en estos últimos cuadros, a excepción por el amarillo de la luz, cuando esta desaparece, hay una paleta tan pero tan lavada que casi que queda en blanco y negro. Llamándose sádico y cobarde, tonto y llorón hasta que caen dormidos, termina el número. Ahora sí, en resumen, el dibujo es
correcto y expresivo, a excepción de las cosas que fue mencionando Julián, especialmente en esas poses tan extrañas, y el hecho de que a veces pareciera que no le están entrando las figuras en los cuadros, entonces las está amontonando un poco. De cualquier forma, las figuras son dinámicas y maneja bien la acción. Incluso pareciera que hay personajes que sin estar haciendo demasiado hacen movimientos muy exagerados, lo cual no le viene tan mal a esta historieta. La narrativa es tradicional y sencilla, a excepción de algún cuadrito inclinado, más que nada el que mencioné. Hay mucho plano cortado a la altura de las rodillas o mayormente americano, es decir que está cortado a la mitad del muslo aproximadamente. Los colores están muy bien, especialmente para las multitudes o los elementos que no son importantes para la narrativa principal, y también hay algo de trama en algunos fondos. No puedo hacer énfasis suficiente. Realmente preferiría no que se lleven bien, porque es parte del conflicto, pero un mínimo de coexistencia para hacer la lectura un poco más tolerable. Sobre todo con Hank. Tenemos el momento donde Dom salta a la acción, no pudiendo dejar morir a su hermano por más problemas que tengan. Pero el otro no responde de una manera positiva en lo absoluto. No hay un reconocimiento de orgullo de que su hermano se ponga el traje. No hay apreciación porque intentó ayudarlo. Incluso si creyera que no lo necesitaba, podría darle una sonrisa de respeto. Por más que sus posturas sean opuestas, danos algo para que leer estos dos cada vez que están juntos no sea un dolor de cabeza. Y solo estamos en 2 números de la serie. Y las páginas que vamos a destacar en este capítulo son la 13 y 14, sí, se están repitiendo las dobles páginas, pero esta es rarísima. Son 3 cuadros y muchísimas figuras. Cada uno es un montaje y pertenece a un personaje distinto, a excepción del último, ya vamos a ver. El primero es nuestro villano llevando a cabo una serie de robos. Además de estos elementos y los esbirros que lo acompañan, también hay un montón de titulares de periódicos. Y el color también cumple una función en estos 3 cuadros, en este caso pintado de rojo o magenta. El segundo corresponde a Hawk, que está buscando a los maleantes mientras actúan diferentes redadas policiales. Este está coloreado en amarillo y algunos tonos de naranja, además de obviamente el rojo del traje. Y por último podríamos decir que le debería pertenecer a Dove, pero también forman parte el juez Hall y Rita, y está coloreado en tonos verdes. Y para tratar de hacer algún tipo de simetría con el primer cuadro, también hay titulares de periódicos. Eso es todo por hoy. Haremos un último número la próxima vez antes de ponerle pausa a la serie de Halcón y Alondra con el número 2, Fuga de prisión, donde haremos nuestro siguiente paso en el viaje del héroe. Hasta entonces. ¿Llegaste al final del video? ¿Eso quiere decir que probablemente te haya gustado o realmente lo odiaste? Cual sea tu razón, considera darle me gusta y suscribirte. Esos 2 simples clics nos ayudan más de lo que puedan imaginar. Además, en la descripción encontrarán nuestras redes, donde pueden chequear nuestro propio fancomic sin fines de lucro. Así pueden juzgar si podemos hacer el camino, en lugar de solo hablar de él, o hacernos pagar por hablar mal de tu cómic favorito criticando el nuestro. Dicha la obligatoria propaganda, a su izquierda hay una lista de reproducción de más capítulos de este personaje o equipo, y a su derecha de uno diferente. Pero lo más importante de todo, si les gustó lo que vieron, apoyen su tienda de cómics local. Apoyen el noveno arte que nos dio tantos maravillosos personajes. De las grandes compañías, independientes o nacionales, no se desperdicia el dinero cuando se trata de una buena historieta. Hasta la próxima.